La anécdota es, en el estudio le llamamos nuestro momento La La Land, porque no sé si recordáis, La La Land recibieron el Oscar a la mejor película durante un minuto, porque después se habían equivocado en el papel, ¿no? Entonces, era una época en la que estábamos haciendo mucho concurso de ideas y estábamos perdiendo muchos concursos de ideas. Entonces, este era un concurso a 2 fases. Los arquitectos tenemos muy poca originalidad para los lemas, entonces eran 40 o 45 propuestas. Y nosotros habíamos presentado la nuestra bajo el nombre de Tres Plazas en gallego, y otros la habían presentado como Tres Plazas en castellano. Cuando se abren las plicas de quiénes pasaban la segunda fase, solo por lema, vimos Tres Plazas, yo creo que empezamos a descorchar champán, empezamos a alegrarnos, celebramos toda esa tarde, empezamos ya a pensar de cómo íbamos a focalizar la segunda parte de la fase del concurso. Pero veíamos que no nos llegaba ninguna notificación y al día siguiente en prensa vimos que no aparecía nuestro render, hasta que nos dimos cuenta de que no era nuestra selección. Es una anécdota muy del inicio, muy de esos primeros momentos, que tiene que ver un poco con la humildad con la que a veces tenemos que abordar ciertos trabajos, ¿no? Sobre todo cuando uno está empezando una determinada andadura en este tema. Recuerdo una de las primeras obras, que además es la obra que, entre comillas, nos dio ese punto de inflexión en el que el estudio empieza a crecer, que tiene que ver con una rehabilitación, además que una rehabilitación que es nuestro propio estudio a día de hoy, que es la Casa da Viña. Después de meses, yo creo que estuve como cerca de 1 año y medio trabajando sobre diferentes propuestas muy sesudas, o aparentemente sesudas para lo que yo entendía en aquel momento, y llegas a la obra y te enfrentas con una edificación, además con una cierta historia, no solamente en lo arquitectónico, sino también en lo que apela a la memoria emocional, incluso la mía propia. Te encuentras con que realmente no tienes ni idea de por dónde atacar muchas veces ciertas cuestiones, ¿no? Y de repente hubo un día que yo lo recuerdo muy vivamente, en el que un cantero, que además se llamaba Celso, una persona muy mayor, con muchísimo oficio, de las que lamentablemente ya escasean, después de yo contarle toda mi historia, la filosofía que había detrás del proyecto, la génesis de la idea y demás, él me dijo: Juan, todo eso está muy bien, pero la piedra tiene su propia ley. Aprende la ley de la piedra. Y a partir de ese momento es como que se hizo un clic y empecé a dejarme llevar un poquillo más, a escuchar con muchísima más humildad lo que aquellos profesionales tenían que aportarte, y de repente es como que un proyecto que posiblemente inicialmente era un proyecto abigarrado, excesivamente denso, donde querías acumular demasiadas ideas, que es muy propio de los que empezamos, ¿no? De repente se aligeró, empezó a beber de cuestiones que no tenían que ver con intereses intelectuales propios, y a partir de ese momento, como la cosa, todo empezó a encajar de otra manera. Y esa primera obra en la que autoconscientemente fuimos capaces de prescindir de cualquier tipo de pretensión hiperdiseñística, se convirtió en ese momento en nuestro mayor éxito, y nos otorgaron un premio COAG, que fue un poco el aldabonazo, ¿no?, para comenzar todo esto. Yo a veces les cuento una que con el tiempo yo me veo ahí y digo, era una semilla o una manera de ser. Yo cuento que al acabar, y como tampoco tenía más que hacer, no teníamos nada de trabajo, decidimos aprender cosas, ¿no?, pero en vivo. Entonces me fui a un taller de carpintería aluminio a aprender de carpintería aluminio. Claro, conocías 4 cosas, estamos hablando de hace tiempo, antes de Internet, ¿no? Y después de ver lo que hacían, ver los perfiles, etcétera, les pregunté, claro, yo ahora me da la risa recordando la cosa, ¿no? Les pregunté: oiga, ¿y perfiles para ventanas pequeñas? Y entonces se me quedaron mirando, ¿no? Me dicen: ¿cómo perfiles para ventanas pequeñas? Los perfiles son los de ventanas, este tipo de ventanas, tal, y son series, unas más consistentes, más pesadas, pero eso no tiene ningún sentido, ¿no?
Yo con el tiempo me doy cuenta de que era una pregunta para mí que sigue siendo pertinente, ¿no? Pero la industria no ha ido por ahí. Nosotros sí fuimos y hicimos perfiles para ventanas pequeñas desde siempre. Los manipulábamos y los cortábamos, cosa que ahora no podríamos hacer porque pierdes la certificación, la garantía, etcétera. Claro, te echaría tu cliente, ¿no? Pero ¿usted qué hace? Está loco, pero eso lo hacíamos. ¿Y por qué se hacía? Porque lo hacías con una intuición de arquitecto donde las cosas tienen una proporción, una racionalidad en cuanto a aquello que pretenden conseguir, las prestaciones técnicas que necesitan, de resistencia, etcétera, como la propia de madera. No eran iguales los perfiles de madera de un enorme ventanal de uno pequeñito, ¿no? Y bueno, a mí me gusta recordarla porque sigue siendo representativa de dónde nos movemos, ¿no? En una artesanía que se fue, una industrialización que llegó, y sobre esa industrialización que llegó, unas servidumbres o unas obligaciones normativas que están haciendo dar un paso más, ¿no? Y yo creo que los arquitectos tenemos que ser capaces de mantener el control en la construcción.